Hoy día vamos a hablar sobre estrategias de microeliminación del virus C en grupos de riesgo. Vamos a conversar sobre epidemiología y el impacto de la hepatitis C. Vamos a definir el concepto de microeliminación, describir los principales grupos de riesgo, datos locales sobre grupos de riesgo y resumir algunas estrategias prácticas de microeliminación. Todos sabemos que la carga global de enfermedad de hepatitis C es muy importante. Es causa de cirrosis, de hepatocarcinoma y de muerte prematura a nivel global. Y esto ha llevado a que la OMS ha definido como meta la eliminación de la hepatitis para el 2030, proponiendo una reducción del 80% de las infecciones y un 65% de la mortalidad asociado a esto. A pesar de ser un objetivo importante de la OMS, hay algunos países que van en el track de llegar hasta esta meta que ha propuesto la OMS. Sin embargo, en muchas latitudes, incluido gran parte de Latinoamérica, estamos lejos de poder lograr la eliminación de la hepatitis en los próximos años. La hepatitis C por muchos años fue causa importante de enlistamiento para trasplantes. Si vemos esta publicación del Dr. Yunus del 2023 que se publicó en Hepatology Communication, vemos cómo ha disminuido la hepatitis C como indicación de trasplante, siendo en el 2013 un 30% de los casos, como vemos en esta gráfica en gris. 30% de las indicaciones de trasplante eran por hepatitis C, y esto ha disminuido globalmente hasta menos del 4% en el 2022. En otras series también, en esta publicación del 2023, vemos cómo también ha ido aumentando la enfermedad hepática por alcohol y la enfermedad metabólica como causa de trasplante, y ha ido cayendo dramáticamente el número de trasplantes desde el 2012 al 2024 de forma muy importante, dejando la hepatitis C como en la parte baja de esta gráfica como causa un número de alistamientos que a nivel global en Estados Unidos. Y esto también va de la mano de que ha disminuido también, como vemos en esta línea roja, la cantidad de pacientes que están en lista para trasplantarse desde el 2002, en que era causa súper importante, al 2022, en que había una disminución súper importante y siendo de las menores causas de enlistamiento hoy en día. Y esto va de la mano principalmente de la introducción de las terapias directas que han permitido la cura de la hepatitis C, sacando a los pacientes de la lista de trasplante y disminuyendo brutalmente la mortalidad por esta causa. La mortalidad, por lo tanto, en la lista de espera también ha disminuido, como podemos ver en esta gráfica, siendo una causa importante en 2012 o en los años sucesivos, previo a esto, y el 2024 ha disminuido de forma importante la mortalidad también de lista de espera. Y esto lleva a que en gran parte de los países desarrollados y en Estados Unidos particularmente ha habido una disminución importante de la mortalidad asociada ajustada por edad, cayendo de un número importante en el 2013, 5.03, a 3, que era el objetivo definido para el 2023. Sin embargo, a pesar de este importante aumento a nivel global, la hepatitis C sigue siendo un problema importante en particulares grupos de riesgo y en algunas poblaciones definidas con más riesgo. Y es por esto que se ha introducido este concepto de la microeliminación, que se entiende como microeliminación, lograr metas de eliminación en poblaciones o entornos específicos, y adecuar las metas nacionales de eliminación a objetivos más pequeños para segmentos individuales de la población, para los cuales las intervenciones de tratamiento y prevención se pueden hacer de manera más rápida y más eficiente utilizando algunos métodos efectivos. En el fondo, la microeliminación habla de lograr metas de eliminación en poblaciones o en entornos específicos en los cuales la prevalencia de hepatitis C es mayor. Es en el fondo un abordaje focalizado y medible con intervenciones adaptadas al concepto, y un concepto bien interesante que viene más de las estrategias comerciales. Las terapias de microeliminación logran estos quick wins, que son pequeños logros con reducciones de prevalencia en grupos específicos, pero que son secundarias a un esfuerzo mucho menor. O sea, son esfuerzos menores que logran un impacto mayor en poblaciones específicas. Y una cosa muy interesante en las estrategias de microeliminación, además de lograr reducir
y tratar a pacientes de más viejos, logran además focalizar los recursos en grupos de riesgo particulares y en los grupos de los cuales ya carga enfermedades mayores. Facilita, por otro lado, la organización de los servicios, permite la medición de resultados y sirve como modelo en general de buenas prácticas que pueden ser posteriormente escalados a grupos mayores o a estrategias nacionales. En general, la estrategia de microeliminación buscan un diagnóstico en poblaciones prioritarias, buscan llevar tratamientos de manera descentralizada, acercando el tratamiento a los pacientes, logran integrar servicios de salud, favoreciendo el trabajo multidisciplinario y están orientados muchas veces a cribados en cárceles o entornos de mayores prevalencias. Pero además de todo eso, logran disminuir las disparidades en salud. Entendiendo las disparidades como estas diferencias en salud entre grupos que están vinculados, pero que en el fondo la dificultad en el acceso o la dificultad a estas coberturas efectivas de salud van más allá de temas médicos, sino a temas sociales, económicos, ambientales. Las políticas de microeliminación logran eliminar o tratar la hepatitis C en grupos de riesgo y esto logra disminuir las disparidades en salud en grupos que normalmente tienen dificultad de acceso, a tratamiento y que habitualmente son desfavorecidos no solamente en la hepatitis C, sino en las políticas públicas en general. Así que es otro factor súper importante y interesante de las políticas de microeliminación que logran disminuir las disparidades en salud. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? En esta publicación de Jeff Lazarus hace algunos años en Journal of Pathology definieron ciertos grupos de riesgo a los cuales está enfocada la microeliminación. Habitualmente cuando hablamos de esto son pacientes con enfermedad hepática en general, pacientes con hemofilia, pacientes privados de libertad, niños en países en los cuales la prevalencia de hepatitis en las madres es alto, usuarios de drogas endovenosas, población migrante, que migran desde regiones con altas prevalencias, hombres que tienen sexo con hombres, algunas cortes generacionales que sabemos que tienen mayor prevalencia, y en algunos grupos o en algunos países también se plantea a las personas en situación de calle como un grupo de riesgo. Partiendo por las personas usuarias de droga endovenosa, en esta gráfica del 2021 de la CDC vemos cómo se distribuye el uso de droga endovenosa a lo largo del mundo. Vemos cómo diferentes países como Estados Unidos, Canadá, tienen tasas importantes de uso de droga endovenosa, pero si vemos en Latinoamérica, el uso de droga endovenosa en general es bajo, a excepción de Brasil y algunas zonas de Argentina que tienen más uso. En Chile particularmente, el uso de droga endovenosa es muy bajito y eso hace de que la hepatitis C asociada a usuarios de droga endovenosa es más baja también. En pacientes que son usuarios de droga endovenosa, la prevalencia de hepatitis C es extremadamente alta, encontrándose entre un 45 y incluso hasta un 70% de los pacientes. Es el principal motor de nuevas infecciones en muchos países desarrollados. Frecuentemente se asocia con infecciones con otras enfermedades infecciones del torrente sanguíneo y habitualmente se asocian a complejos sociales o a problemas sociales complejos, por lo cual requiere modelos de atención de bajo umbral y cercanos a la comunidad y son poblaciones particularmente difíciles de tratar. En Canadá, en Estados Unidos y en Europa en general se asocia mucho a la situación de calle, con toda la complejidad que tiene el pesquisar y el tratar a personas en situación de calle. Dentro de los objetivos para la eliminación en Estados Unidos estaba prevista una reducción de la hepatitis C en personas con usuarios de droga endovenosa. Sin embargo, no ha sido posible y al revés, desde el 2013 al 2019 ha aumentado progresivamente la prevalencia de hepatitis C en personas usuarias de droga endovenosa, adosados también al aumento de la situación de calle en Estados Unidos y en Canadá, asociado al uso de fentanilo y otras drogas de uso endovenoso. Estos son algunos datos de España. Las infecciones en España, particularmente en Madrid, por hepatitis C en usuarios de droga endovenosa en situación de calle disminuido. Sin embargo, cuando vemos dentro de las personas en situación de calle, los que tienen por lejos más riesgo de tener hepatitis C
son los que tienen uso de droga endovenosa activo, pero también los que han tenido historia de uso en algún momento. En esta serie en España la prevalencia es cercana a un 30% de los que tienen uso activo y cercano a un 15% de los que tienen historia de uso de droga endovenosa. Estrategias particularmente para esta población: se sabe que tamizaje rutinario en centros de adicciones, estrategias de reducción de daño y acercar la pesquisa a la calle o el lugar donde vive son estrategias exitosas. En este sentido, el uso de test rápidos, de estos test que usan una gotita de sangre, es súper efectivo y que permite hacer un tamizaje masivo en esta población. Y otra estrategia que tiene mucha evidencia es el tratamiento on-site, o sea, no derivar a estos pacientes a centros de adicciones que puedan tratar o a centros secundarios, sino acercar el tratamiento al lugar donde viven y tratarlo on-site. Es una estrategia súper efectiva en este sentido. Las terapias de reducción de daño que buscan entregar agujas, por ejemplo, a personas en situación de calle, o las terapias, por ejemplo, entregan naloxona o todas estas terapias de reducción de daño son efectivas también en este sentido y logran reducir el contagio también. Algunos ejemplos de microeliminación en personas usuarias de droga endovenosa en situación de calle: hay varios programas en Europa, en Estados Unidos y en Canadá con clínicas móviles que se integran a los servicios de salud, logran un alto volumen de tratamiento en un corto tiempo y han demostrado una reducción de la prevalencia y mejoría del cuidado. Este programa HOPE es un programa de Canadá, particularmente en London, Ontario, donde yo estoy, que logran hacer pesquisas, seguimiento y acercar tratamiento a personas en situación de calle. Estrategia en Chile: la Fundación Salud Calle, una ONG que hace más de 18 años trabaja con personas en situación de calle, enfocado en entrega de salud, hacer pesquisa y otras cosas, y esta fundación tiene un programa de pesquisa de hepatitis B y C exclusivamente para personas en situación de calle y permiten y esta fundación articula también el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes. Es una fundación que yo he trabajado y fundé hace 18 años y que trabajamos activamente en la hepatitis B y hepatitis C. Este es un estudio que está en vías de publicación, en el cual incluimos 800 pacientes en situación de calle. Hicimos pesquisa, obtuvimos datos sociodemográficos, factores de riesgo, aplicamos test rápido a todos los pacientes y los tests eran positivos, los confirmamos con test serológico. Encontramos una prevalencia bajita de hepatitis C, un 0.5%. Sin embargo, el 50% de los pacientes que pesquisamos estaban seróticos al diagnóstico. El 25% que fue un paciente pudo tener acceso a terapia y completó tratamiento, y las principales barreras en Chile para esta población para poder recibir el tratamiento fue la falta de cobertura, sobre todo pacientes CAPDN o pacientes que no eran FONASA o que no estaban adosados a ISAPRE, los cuales no tienen asegurado el GIES. Así que fue una barrera importante estos pacientes, barrera administrativa, como muchas veces requiere el tratamiento, derivación a centros secundarios, y también hubo un paciente que tuvo pérdida de seguimiento y que no permitió eso que recibiera tratamiento. Cuando vimos los factores asociados a la hepatitis C en situación de calle en Chile, la edad, el sexo y el lugar donde vivían no estaban asociados. O sea, si es que el paciente vivía en albergue o vivía en la calle, no hubo diferencia en la prevalencia de hepatitis C. Otro grupo de riesgo importante son los pacientes privados de libertad, y esto otorga una oportunidad clave para el diagnóstico. Sobre todo porque son pacientes que están recluidos en un lugar que nos permite hacer seguimiento por un tiempo y poder pesquisar de forma masiva. Se sabe que en las prisiones hay alta prevalencia de hepatitis C en población penitenciaria en general. Estos son entornos cerrados, permiten un cuidado casi universal y una oportunidad clave para el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. En nuestro país no existen pesquisas universales en cárceles como pasa en otros países desarrollados, la cual es una gran limitante para poder diagnosticar y tratar a estos pacientes. No tenemos tampoco datos universales de la prevalencia, no sabemos si es que efectivamente existe una prevalencia mayor. Algunos estudios en Perú, por ejemplo, que actualmente están haciendo pesquisa, han encontrado una prevalencia muy bajita de hepatitis C en prisiones. Y esto se asocia principalmente a si es que las prisiones tienen uso o existe disponibilidad de droga endovenosa entre las cárceles, lo que aumenta mucho el riesgo. Esta es una versión sistemática que evaluaron diferentes
prevalencia en diferentes lugares, como en Australia, en United Kingdom, en Estados Unidos. Y vemos que la prevalencia en general de los que son presos generales que no son usuarios de droga endovenosa es bajita, 0.04, 4.5 cada 100 personas. Sin embargo, cuando en esta revisión sistemática se incluyó solamente los estudios que incluían pacientes que eran además usuarios de drogas endovenosas, aumenta de forma muy importante la prevalencia, llegando incluso a 34 cada 100 presos con hepatitis C. Así que de nuevo vuelve a ser un factor de riesgo súper importante el uso de droga endovenosa. Algunas estrategias que se han aplicado en otros lugares, tamizaje sistemático al ingreso y cribado universal periódico, hay mucha evidencia del beneficio de esto. El uso de pruebas rápidas también, modelos de test and treat, lo mismo que les comentaba a los usuarios de droga endovenosa. El pesquisar a un paciente y partir tratamiento inmediato asegura mejores resultados en este sentido. Y existen algunos programas, como este programa en Canadá de entrega de jeringas o de mayor monitorización de estos pacientes post ser liberados de la cárcel. Son programas exitosos en este sentido. ¿Cuáles son las principales barreras para el tratamiento y pesquisa de personas privadas de libertad? Es principalmente la alta población, que los pacientes están un tiempo agotados y al ser liberados pierden la vinculación con el sistema carcelario y con los sistemas de salud adosados a las cárceles, el estigma asociado a la hepatitis C y muchas veces la falta de coordinación entre las prisiones y los servicios de salud. Algunos facilitadores, los acuerdos o la integración de la salud con las cárceles es clave en este sentido, tener protocolos claros de derivación. Y otro tema que es clave en este sentido es asegurar la continuidad del tratamiento post-liberación. Porque sucede pacientes que inician tratamiento en la cárcel y una vez que son liberados no logran terminar el tratamiento y se pierde el seguimiento de estos. Otro grupo de riesgo conocidos son pacientes con VIH y también pacientes que tienen, hombres que tienen sexo con hombres. Hay una alta prevalencia de coinfección entre VIH y hepatitis C. En Estados Unidos, incluso en hombres que tienen sexo con hombres, hay una prevalencia de un 21% cuando es una coinfección con VIH. Hay un riesgo de reinfección elevado tras la cura de hepatitis C y en este sentido estrategias de cribado periódico, tratamiento integrado en las clínicas de VIH es clave en este sentido. Hepatitis C migrante es un gran tema, es un tema súper importante en nuestro país y en general en Latinoamérica y en Europa con estos incrementos súper importantes de la migración en general. Migrantes desde países de alta prevalencia de hepatitis C a países de baja prevalencia es un desafío grande. Grandes desafíos como la barrera idiomática, la situación ilegal o la falta de acceso a sistemas sanitarios son temas clave y preocupantes de hepatitis C asociada a migrantes. El cuidado oportunista y programas comunitarios y principalmente programas culturalmente aceptados o adaptados a la población migrante es clave en este sentido. Y en este sentido hay un rol clave de las estrategias gubernamentales, pero también hay un rol clave de la ONG o instituciones no gubernamentales que habitualmente tienen mayor aceptación por parte de la población migrante, sobre todo población migrante que está de manera irregular en los países. En Chile existen algunos estudios, un estudio del Dr. Fusper y el Dr. Sosa que fue publicado hace algunos años atrás en que hicieron tamizaje de hepatitis B y C en población migrante desde Haití. Encontraron datos interesantes en hepatitis B, pero respecto a hepatitis C no encontraron caso. Hubo solamente un caso con test rápido que al tratar de ser confirmado con test serológico fue negativo. Así que por lo menos en Chile hay dudas si que efectivamente la población migrante implica una población de riesgo mayor de hepatitis C o no. Sobre todo porque hay falta de datos. Hay varios estudios en desarrollo en esto, pero actualmente no hay claridad al respecto. Y cuando uno mira en otros países, tengo un estudio también de Jeff Lazarus, que se publicó en el 2019, una revisión sistemática que vieron si es que efectivamente la población migrante tiene mayor prevalencia respecto a la población no migrante en los países. Es una revisión sistemática que incluye 26 estudios de diferentes latitudes
y vemos que efectivamente no hay diferencia en la prevalencia. A pesar de subagregar por el lugar de origen de la población migrante entre Asia, Europa, Latinoamérica, Norte de África o África subsahariana, en ninguno de estos grupos se encontró que efectivamente hubiera una prevalencia mayor de la población migrante versus la población no migrante en España. Y esto responde en gran parte de la prevalencia del lugar de origen de la población migrante. Si vemos en Latinoamérica, la prevalencia de hepatitis C es baja en general. Entonces, migraciones dentro de Latinoamérica probablemente no cambian de forma tan importante la prevalencia de hepatitis C en el país al cual migran la población migrante. Distinta la situación cuando es migración desde países de mucha prevalencia de hepatitis C o grupos de riesgo particulares. ¿Qué le recomiendan en general las diferentes guías en Estados Unidos? No se recomienda el cribado universal a la población migrante de hepatitis B ni hepatitis C, exclusivamente en grupos de riesgo particular. En Canadá depende de la historia clínica, de los factores de riesgo, se recomienda testeo, pero tampoco se hace un testeo universal. Y la Unión Europea también recomienda screening exclusivamente en grupos de riesgo específicos y en países específicos en los cuales hay migración. Por lo cual, en general, no se recomienda un cribado universal de hepatitis C en población migrante. Otro grupo de riesgo, pacientes en hemodiálisis o hemofílicos. Pacientes en hemodiálisis habitualmente tienen un cribado rutinario y protocolos de bioseguridad. Y a pesar de esto, la prevalencia de hepatitis C en pacientes en hemodiálisis en algunos lugares es muy alta. Vemos cómo en los países que están marcados en azul puede llegar hasta un 40%. En Latinoamérica en general es cercano al 10%. Datos de nuestro país también van entre un 1 y un 10% de prevalencia de hepatitis C. Y en este sentido es súper importante recalcar la importancia del cribado rutinario y de los protocolos de bioseguridad en la hemodiálisis. Respecto a la hemofilia, personas con hemofilia que recibieron hemoderivados antes de la era segura, antes del testeo de hepatitis C en los bancos de sangre es clave y esos pacientes deben ser testeados. Y en este sentido es súper importante, igual que el resto de las políticas que conversamos, el cribado es importante y sobre todo poder asegurar el tratamiento y tratar de disminuir los pasos necesarios para poder optar al tratamiento. Estrategias de microeliminación en general se centran en estos 4 pilares: estrategias de tamizaje en grupos de riesgo, conexión con atención de salud y sobre todo disminuir la burocracia para recibir tratamiento. Mientras más pasos ponemos, más confirmación, más evaluaciones por especialistas, disminuye claramente la opción de tratamiento y el acceso a tratamiento a estos grupos de riesgo. El acceso a tratamiento debe ser universal para estos pacientes. Yo les contaba que en Chile todavía la previsión sigue siendo una limitante para optar a tratamiento de hepatitis C a pesar de existir tratamiento curativo. Y algunas otras estrategias de seguimiento en otros países que es interesante y vamos a revisar en detalle. ¿Qué estrategias de tamizaje se recomiendan? En general, screening en grupos de riesgo, sobre todo en pacientes usuarios de droga endovenosa, que les mostraba yo que es por lejos la población de mayor riesgo. Prisioneros también se recomienda el cribado universal y en otros grupos depende mucho de la situación local de cada país. Es discutible el cribado universal en población migrante, depende mucho de los factores de riesgo y otras cosas, pero en privados de libertad y en usuarios de droga endovenosa debería testearse de forma universal. Hay algunos modelos de screening en grupos de riesgo, como les contaba, y screening universal en algunos países en los cuales la prevalencia de hepatitis C es mayor. Como alguna estrategia abocado al personal de salud, invitar a los pacientes de riesgo siempre a un screening, estar súper atento y adecuar también el screening a las barreras culturales y lingüísticas también. Y como medida importante para implementar por los pacientes, evitar el uso de sustancias, mantener el seguimiento y la adherencia a los screenings es clave. Respecto a la conexión con la atención de salud, es importante siempre poder disminuir las barreras burocráticas, disminuir las barreras de idioma, disminuir las barreras a test adicionales para iniciar tratamiento. Es importante
tratar de disminuir la necesidad de hacer fibroscan, ecografía o exámenes adicionales. Hoy día tenemos algunos test no invasivos como el fibroscan, el APRI, el Sigrotest, que pueden ayudar a poder pesquisar qué pacientes pueden tener cirrosis y requieren alguna evaluación adicional. Un tema clave en la conexión con la atención de salud es la descentralización del tratamiento y no dejar el tratamiento exclusivamente en centros terciarios o indicados por el hepatólogo. En muchos países integrados a la medicina familiar, a médicos internistas o a diferentes especialistas formados que pueden indicar el tratamiento con seguridad, y esto facilita el acceso al tratamiento. Respecto al tratamiento en sí, el acceso universal al tratamiento, que en Chile hemos avanzado de forma muy importante, es una patología que asegura el tratamiento. Sin embargo, todavía existen grupos de riesgo que no tienen acceso al tratamiento, como pasa con las personas en situación de calle, y particularmente con previsiones de salud como Gabrena, por ejemplo, los cuales no siempre tienen asociado o no tienen certeza o acceso universal al tratamiento. Es clave disminuir los tiempos de espera para la consulta con el médico que va a indicar el tratamiento. En muchos países se ha integrado la telemedicina como una forma clave de disminuir estos tiempos de espera y adecuar a las condiciones locales y culturales, pero siempre sabemos que mientras más médicos pueden indicar tratamiento y menos centralizado está el tratamiento, es clave en este sentido. Finalmente, otras estrategias claves, la educación, el entrenamiento del personal no médico, políticas también de difusión en televisión o en medios, es clave también para aumentar la sensibilidad de la población en esto. Y nuevamente, estrategias como la telemedicina para el seguimiento, para indicar tratamiento de estos pacientes es clave. Algunos mensajes claves: la microeliminación es una estrategia pragmática para avanzar hacia la eliminación de la hepatitis C. Permite priorizar grupos de riesgo y simplificar la atención, y esto es clave, es esencial. Medir los resultados, aprender de experiencias exitosas que permiten escalar estas intervenciones a políticas nacionales posteriormente. Las políticas de microeliminación en hepatitis C en grupos de riesgo es factible, es costo efectiva. Y personalmente creo que es clave la integración de centros de salud, estrategias gubernamentales, pero también la integración con ONG y la comunidad. Como les mostraba, en población particular, en población en situación de calle, en población migrante, en usuarios de droga endovenosa, muchas ONG tienen una llegada mucho mayor a esta población, tienen mayor aceptación, permiten hacer mejor pesquisa, y una vez que los pacientes ya tienen un diagnóstico, tienen una concientización de la enfermedad, es mucho más fácil integrarlo y ofrecerles tratamiento cuando ya existe una integración, ya existe una aceptación del diagnóstico, y en esto las ONG en general son claves. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Los invito a hacerse parte de estas estrategias de microeliminación. Yo creo que el rol que tenemos todos en este es clave, desde la atención primaria, desde el personal no médico, desde diferentes ONG, van a permitir claramente avanzar en la microeliminación y lograr la eliminación de la hepatitis C en este grupos de riesgo, y sobre todo disminuir las disparidades y poder acercar la pesquisa y acercar el tratamiento a grupos vulnerables, a grupos que tienen menos acceso a salud y en los cuales todavía la hepatitis C sigue siendo un problema, con tasa importante de cirrosis y con tasa de mortalidad también. Así que los invito a hacerse parte de la estrategia de microeliminación, porque es una tarea de todos. Muchas gracias.